Motivo de la visita por aquí, más que celebrar, ¿no? Por supuesto, un motivo muy concreto, muy notorio y que por cierto nos pone muy felices, que es la inauguración de estas dos salas móviles, así se llaman técnicamente, que se incorporan al CAIF de Nueva Palmira y que van a permitir por lo tanto albergar a más niños, porque esto va de la mano con una ampliación de la cobertura, de la atención en primera infancia de este centro CAIF, de 30 niños más, que es la atención a ellos y a sus familias. Aquí van a funcionar grupos de 2 años y de 3 años, que además del incremento de cupos, adelanto que esos niños también van a venir más horas de las que es habitual. Van a venir en un régimen de 8 horas en lugar de 4 horas, como venía ocurriendo hasta este momento. Eso implica, por lo tanto, más atención, más cobertura, más niños, más familias. Para eso se necesita más infraestructura y por eso hemos optado, en el caso de proyectos como este que ya estaban funcionando, de incorporar estas salas, que son salas de 60 metros cada una y que tienen las características que ustedes están viendo y han podido registrar. Esto es parte de la inversión que el Gobierno Nacional ha dispuesto en la rendición de cuentas del año 2021 para precisamente financiar este tipo de emprendimientos, ampliaciones, aperturas de nuevos centros y por lo tanto estamos muy satisfechos porque son los primeros resultados palpables de la ejecución en obra concreta ya efectuada, construida e inaugurada. Dos salas, las primeras, ¿de cuántas? De 80 que están en este momento en construcción. Hay otras, por supuesto, ya terminadas como esta y que vamos a estar inaugurando en los próximos días. Por ejemplo, en el departamento de Canelones y en otros puntos del país. Las demás están muy avanzadas en cuanto a su ejecución y seguramente se agreguen otras más. Pero eso en cuanto a las ampliaciones. Yo hablaba también de las aperturas. Las aperturas tienen que ver con nuevos centros CAIF que se construyen desde cero. Con relación a eso tenemos 40 proyectos en ejecución, de los cuales una buena parte se construyen a través del régimen de las PPP, es decir, de la economía mixta, y los otros a través del fideicomiso de la Corporación para el Desarrollo. Muy cerquita de aquí, en la localidad de Carmelo, hay un proyecto de esas características que está en ejecución. Lo vamos a ir a ver ahora, pero sabemos que está muy avanzado y lo vamos a estar inaugurando en los próximos meses, en el correr de este año 2023. ¿La inauguración de las salas en todas cuenta con una mayor cobertura de horas? Por supuesto, va de la mano con la ampliación de la atención, de la cobertura, para atender la demanda creciente y para incorporar sobre todo, ese fue el sentido inicial del planteamiento del Poder Ejecutivo y del Parlamento cuando aprobó estos recursos. El propósito es atender fundamentalmente a los sectores que están en los 2 quintiles más bajos desde el punto de vista de la distribución del ingreso, los quintiles 1 y 2, aquellos que por lo tanto tienen una necesidad más perentoria de recibir el sostenimiento del Estado, el apoyo del Estado y en este caso la incorporación de los niños que están en la franja de la primera infancia a los centros CAIF, de que sean escolarizados, de que por lo tanto asistan a un centro educativo, porque lo que detectó el Poder Ejecutivo al inicio de la administración es que de esos 2 quintiles, 1 y 2, 35.000 niños estaban por fuera del sistema. O sea, no asistían ni a un centro CAIF, ni a un jardín de infantes de la ANEP, ni a un jardín de infantes privado, obviamente que tampoco. Creo que esta es la oportunidad, por lo tanto, de ampliar la presencia del Estado y de la sociedad civil para poder incorporar y para poder acoger a esos niños y a sus familias. En ese plan también está el tratar de que haya tiempos más extendidos. Sí, por supuesto. Este ejemplo de Nueva Palmira es una expresión clara de eso. Nosotros estamos ampliando la atención de distintas formas, abriendo nuevos centros, ampliando los ya existentes, construyendo salas móviles como esta que estamos inaugurando y al mismo tiempo extendiendo el horario de atención. Vamos transitando en 2 sentidos, desde un sistema o de un régimen de atención de 4 horas a atención de 8 horas, como va a ocurrir en estas salas donde ahora estamos parados, y al mismo tiempo eso lo estamos haciendo por la vía de caminar o transitar de un sistema de 0 a 1, es decir, en el primer año de vida, de atención semanal en experiencias oportunas, a una atención diaria, de esos mismos niños de 0 a 1 que venían una vez por semana y que van a empezar a asistir o están ya asistiendo en los CAIF donde estamos reconvirtiendo el modelo y cambiando los convenios vigentes para que la atención sea cotidiana. Usted hablaba de inversión. Puntualmente, ¿qué monto estamos manejando en este caso? El mecanismo que elaboramos y que proyectamos y aprobamos implica para la construcción de estas salas la transferencia a las organizaciones de un monto de 4 millones de pesos
para la construcción de cada una de estas salas. Acá estamos hablando de 2 salas, por lo tanto la transferencia fue de 8 millones de pesos. Eso incluye la inversión específica, propiamente dicha, pero al mismo tiempo la contratación de los servicios técnicos, la contratación de los servicios profesionales de un arquitecto, la elaboración de los planos y al mismo tiempo la compra del mobiliario y del equipamiento y de lo que ustedes ven aquí, de todo lo que resulta necesario para que la obra esté pronta, terminada y que por lo tanto se pueda empezar a utilizar inmediatamente, como va a ocurrir aquí a partir de la próxima semana. Ha dicho que se aumentó el maltrato infantil. ¿Cómo piensan enfrentar este problema? Bueno, es un tema que nos preocupa. El pasado 25 de abril, el Día de Lucha contra el Maltrato Infantil, nosotros, como es habitual, el CIPIAP presentó las cifras correspondientes al año 2022, que registran un incremento en los casos de violencia, que tiene que ver con la constatación de que hay más violencia, pero al mismo tiempo con una mayor constatación de la violencia. Es decir, el CIPIAP y el sistema ahora, la interinstitucionalidad, INAU, la justicia, la fiscalía, el MIDE, SANEP, estamos respondiendo mejor porque estamos detectando más, estamos interviniendo más y estamos registrando mejor. Creo que dentro de un tema que nos preocupa, ese es un aspecto positivo a señalar, que la respuesta que damos desde la interinstitucionalidad es mucho más eficaz ahora que antes. Y este problema, que es un problema muy desafiante, porque tiene que ver nada menos con niños que son las víctimas que padecen por lo tanto esa violencia y que como son niños además esa violencia se da sobre todo en los más chiquitos en el ámbito más privado, en el ámbito del hogar, y es una violencia muy difícil de detectar. Bueno, la circunstancia de que estemos avanzando, generando conciencia, actuando coordinadamente entre las distintas instituciones y con la sociedad civil, permite, creo yo, una mayor detección y un mayor registro, como yo decía recién. Esto que usted me pregunta ahora tiene mucho que ver con todo lo que hablamos antes. En la medida en que haya más CAIF, más salas como estas, más atención y más incorporación de las familias, mejor estaremos combatiendo y luchando contra el flagelo de la violencia. No hay ninguna duda, porque los casos de violencia muchas veces se conocen a partir de una llamada anónima de la línea azul, pero la enorme mayoría de los casos se detecta en estos ámbitos, en un CAIF, en la escuela, en la policlínica, en el centro de salud. Es allí donde aparecen los rasgos de violencia física, de violencia emocional, y eso determina por lo tanto que se desencadenen los procedimientos y que el sistema intervenga. En esta intervención del INAU entre el tema de los niños, ¿cuántos niños hoy por hoy hay en hogares permanentes? ¿Y cómo está el tema de adopción, que ha sido uno de los temas que usted ha abordado también? Sin duda. Bueno, con relación al sistema de protección, aquí en Nueva Palmira funciona un centro 24 horas que incluso gestiona la misma organización que gestiona este CAIF, que es muy profesional, un CAF infantil, y el sistema de protección sin duda está en un proceso muy saludable también de mejora, de incremento de cupos y de mejora de la respuesta. La población de niños institucionalizados se mantiene relativamente estable, estamos en el entorno de los 7.500 niños y adolescentes que son atendidos en las más diversas modalidades, centros de 24 horas, familias de acogida, o muchas veces niños que todavía están a cargo de su familia, pero están institucionalizados por la justicia, le indicó al INAU el acompañamiento de esos niños y esas familias porque hay situaciones de debilidad o de fragilidad o de vínculos familiares que no son fuertes, sólidos. De manera que estamos hablando de una población que está en ese entorno. Por supuesto que con relación a eso trabajamos con mucha intensidad para que la calidad de vida de esos niños, para que la contención de ellos sea cada vez mejor. Y creo que en ese sentido vamos avanzando, y vamos avanzando no solos, vamos avanzando con la justicia de familia, pero al mismo tiempo, usted preguntaba por las adopciones, todo está relacionado con todo. Cuando esos niños están institucionalizados porque rompieron los vínculos con su familia original, la alternativa que queda precisamente es la de la adopción. Y en materia de adopciones, sin duda, también ha habido cambios muy saludables. Fíjense ustedes que en los últimos 2 años, en el 2022 y antes en el 2021, habíamos concretado o alcanzado los 2 registros más altos de la historia, desde que se llevan registros en el INAU, que es el año 2001, fueron 151 integraciones el año pasado y 125 en el 2021. Estuvimos esta mañana en la ciudad de Colonia haciendo el lanzamiento de una campaña departamental para estimular
la incorporación o la adopción de niños más grandes. Es una campaña nacional que la presentamos en Montevideo, pero que ahora estamos yendo a cada departamento para sensibilizar a las familias adoptivas de la importancia y de la alternativa, que es una alternativa feliz y promisoria, de incorporar niños que están por encima de los 5 años, que allí es donde se empiezan a complicar las cosas. Y sin embargo, creo que la experiencia que tenemos en el INAU tenemos que transmitirla, porque la experiencia que vamos acumulando es que cuando esos procesos se concretan y esos niños más grandes salen en adopción, las cosas funcionan, y funcionan bien. Y funciona bien ese proyecto que conforman la familia adoptiva con el niño que es adoptado, en términos de la felicidad de todos, de la familia, de los niños y en términos del éxito de ese proceso de adopción. Por eso estamos tratando de sensibilizar, no de inducir, pero sí de estimular a que aquellos que no descartan a priori adoptar niños que están por encima de los 5 años o que aún son preadolescentes o adolescentes, bueno, lo hagan, INAU los va a acompañar, INAU los va a apuntalar y reitero, no hay por qué temer de que eso pueda terminar mal, todo lo contrario, termina muy bien y con mucho suceso. ¿Más de la mano de agilizar la propia habitación? Porque es un tema muy complejo, ¿no? Completamente, por supuesto que sí, es que no solo va de la mano, yo diría que la clave o el secreto estuvo allí. Los cambios que hizo la ley de urgente consideración, estableciendo plazos máximos de 18 meses, y los cambios que procesamos después en el INAU para cumplir con esos plazos, la reestructura que hicimos de nuestra área de adopciones, la incorporación de recursos. Bueno, notoriamente eso contribuyó, o fue decisivo más que contribuyó, a los efectos de que estos buenos resultados se pudieran llegar a concretar. Las garantías son esenciales en la adopción, porque no se pueden tomar decisiones apresuradas, pero no podemos demorar 4 o 5 años para valorar una familia como pasaba antes. Ahora las familias se valoran en 18 meses, que es un plazo más que suficiente, pero si el tiempo pasa, los niños crecen, y si los niños crecen, ahí empiezan las dificultades a la hora de que salgan en adopción. Mucho de lo que son las familias, ¿verdad? En este tema de las adopciones lleva a que hay un abandono de parte de las madres. ¿Eso ha ido creciendo o se ha mantenido? Mire, la casuística es muy amplia. La causa del ingreso al sistema de protección, de la institucionalización de un niño, es muy diversa y es distinta en un caso y en el otro. Yo me atrevería a decir sí que el factor violencia del que hablábamos hoy atraviesa de manera considerable la realidad, las situaciones, los casos de niños internados, de niños institucionalizados. Sin duda el impacto del consumo problemático. Por eso el gobierno ha definido, y creo que con gran acierto, a este año y a la rendición de cuentas que está por entrar al Parlamento, como una instancia y como un año donde vamos a reforzar, ya veníamos haciendo muchas cosas, la atención, la política y los recursos asociados a la atención de la salud mental. Todo el tema de las adicciones se vincula con eso. Y creo que está muy bien, es muy necesario que hagamos un esfuerzo, porque realmente el combate al consumo problemático, a las drogas, al narcotráfico es absolutamente esencial, porque realmente complejiza, perjudica y complica la convivencia social. Nosotros en el INAU eso lo advertimos. Los ingresos, repito, no están necesariamente asociados a cuestiones económicas, están asociados fundamentalmente a temas de violencia, y a la violencia muy impregnado, muy vinculado, muy emparentada con este tema tan complejo del consumo problemático. Habló de violencia, habló de adicciones, también tenemos, eso es como un combinado que se da en los adolescentes, ¿no? Que lleva a su vez a lo que es la delincuencia. En el interior se veía lejos, ahora se está viendo con más seguridad. ¿Cómo hace el INAU para afrontar esta situación también? Todo lo que hacemos apunta precisamente a ese objetivo. El INAU en algún sentido es la fase preventiva o la fase previa o de contención o de amortiguación de los adolescentes, que para que no caigan después en el INISA, que es el encargado de darles el tratamiento respectivo cuando caen en el delito o cuando cometen una falta a la ley penal. Bueno, todo lo que se hace en INAU precisamente es para que el INISA no tenga que intervenir nunca. Y créanme que nosotros tenemos mucho éxito y tenemos éxito cotidianamente en ese esfuerzo. Claro, por supuesto que el éxito y los resultados no tienen una eficacia del 100%, no pueden tenerla, pero creo que la sociedad en eso viene dando pasos significativos. Capaz que las cifras del INISA también indican que efectivamente vamos por el camino correcto. Fíjense ustedes que el INISA años A o en los años pasados llegó a tener 700, 800 adolescentes en conflicto con la ley, que estaban por lo tanto internados en los hogares del instituto llamado INISA. Nosotros en el INAU, por lo tanto, creo que entendimos eso, estamos trabajando
para que los adolescentes en los centros juveniles y a partir de los más diversos tratamientos y respuestas que intentamos ensayar desde el INAU y desde la educación formal y desde todo el Estado, la fase preventiva de todo eso es la que hemos definido como prioritaria y entiendo yo que seguramente algún resultado ya empieza a reflejarse precisamente en estos datos que mencioné antes. Hoy el INISA tiene aproximadamente 300 adolescentes en conflicto con la ley, pero por supuesto falta mucho, por supuesto queda mucho camino por recorrer y estamos intentando entre todos recorrerlo juntos. Si desde el organismo del Estado, caso Mides, están trabajando, pero encontramos que hay muchos niños, inclusive que hoy se están alimentando en ollas populares. Desde el INAU, ¿cómo también afrontamos la alimentación en esta época del año, ¿no? Mire, desde el punto de vista alimentario, yo creo que la situación viene siendo favorable en cuanto a su evolución. El Mides maneja cifras bien concretas en cuanto a la circunstancia de que la asistencia alimentaria ha descendido significativamente porque ha descendido la demanda con relación a los años de la pandemia. Nosotros lo advertimos también eso en el INAU. Tenemos estudios de la Universidad de la República y estudios del INDA, avalados por la Universidad de la República, que indican que los niveles de insuficiencia alimentaria, que los hay, sin embargo, son razonablemente menores o significativamente menores en la actualidad, en el último informe, que es de los últimos meses del año pasado, con relación a la situación que teníamos antes de la pandemia. De manera tal que en ese sentido yo no advierto que haya habido un agravamiento. No quiere decir esto, por supuesto, que no le demos a este tema la centralidad que debe tener. Y todo el sistema INAU, por cierto, invierte muchos recursos y hace un gran esfuerzo en cuanto a una alimentación saludable, en términos no solo de, digamos, de los insumos y en términos del aprovisionamiento adecuado de los CAIF, de las residencias de 24 horas, sino en términos también de la labor técnica de los nutricionistas, de la asistencia del INDA. Así que en ese sentido los niños y los adolescentes que están vinculados al INAU, sin duda, que son 100.000 vínculos que tenemos diariamente con niños y adolescentes, reciben una alimentación por demás saludable y positiva.